Les saludo Isaac de Rambú y este es un nuevo capítulo donde quiero hablarles sobre nuestra experiencia en la temporada 2022. Hoy me acompaña don Pablo Valle, una de las personas con más experiencia en esta industria, productor, comerciante y bueno, creo que me puedo dar el lujo de decir que es una de las personas en este país con más experiencia en este frutal. Y hoy mi socio comercial también en aquella temporada que fue una locura. El presente de Pablo para que la gente sepa quién es Pablo. Gracias Isaac. Nuevamente soy Pablo Valle, vecino de acá, de la zona sur de Costa Rica, productor de rambután con conocimiento en este cultivo por lo menos un cuarto de siglo. Eh, Lindas experiencias alrededor del cultivo. Este es un cultivo que se las trae, la verdad. Sobre todo porque a veces a nivel productivo no le damos esa connotación, ese lujo al que te referís al decir que tenemos una fruta, yo diría que la mejor fruta para consumir en fresco, es espectacular. Y entonces, y eso es lo que hace linda, digamos, el cultivo, la experiencia de la comercialización, todo lo que se mueve alrededor, la expectativa que genera, porque también ese es el otro tema, ¿verdad? Toda la expectativa que tienen los productores, las zonas, esa relación que existe entre una zona y la otra para ver las condiciones de la fruta, las condiciones de las cosechas, que cómo están. Y sobre todo, lo más importante para poner la cereza en el pastel, el tema de la comercialización. Sí. Hago un pequeño espacio. Este podcast es patrocinado por Muebles Otoya, especialistas en cocinas y walk-in closets contemporáneos. Los invito a seguirlos en su página de Instagram. Y bueno, Pablo, continuando con el tema, la temporada 2022 en Costa Rica fue una locura, para mí una experiencia única, una cantidad de fruta que Increíble. creo que en mi experiencia, más de 10 años de experiencia en esto, nunca había visto. Una sobreoferta que hubo en aquel momento, que los productores estaban asustados en todo el país, que no sabían, existía esa incertidumbre si se iba a poder sacar la fruta, si no, si iban a perder. Fue una locura. En ese momento empezamos la temporada acá en Paso Canoas, una ventana muy marcada de zonas productoras con otras, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que esta temporada iba a ser diferente. La cantidad de fruta que íbamos a tener en ese momento era algo que pocas veces, o en mi caso, nunca había visto, y que también coincidió con la falta de fruta en Centroamérica en aquel momento. Y empezaron a acercarse los importadores a querer negociar la fruta acá. Y bueno, básicamente eso es de lo que queremos hablarle de esa temporada épica, y compartirles esta experiencia que Pablo y yo vivimos en aquel momento, que pocas personas saben, pero hoy queremos compartirlas al mundo porque de verdad que fue toda una temporada. Entonces, Pablo, tal vez comentarnos un poquito de cómo empezamos en aquel momento en Paso Canoas y luego cómo nos trasladamos a Pérez Celedón, que es otra zona, principal zona productora de mamún o de rambután, acá en la zona sur de Costa Rica. Sí, Isaac, gracias nuevamente por referirme a una campaña que fue sin igual, que construimos toda una propuesta diferente. Pero yo antes de empezar ahí quisiera como hablar del entorno, qué fue lo que pasó ese año, porque eso fue lo que marcó que tuviéramos una experiencia lindísima, a pesar de que nos sentíamos contra la pared. Eh, Anteriormente, o más bien para referirme a la campaña 2022, la cosecha 2022, recordar que el cultivo viene de pospandemia en el año 2020. En el año 21 no tuvimos cosechas. En el año 22 se nos vino un cosechón a nivel país y a nivel
yo diría que todos estábamos casi cerquitas, o sea, el clima no nos distanció, sino que el clima nos acercó. Sí. Ese fue el otro tema. Entonces tenemos un entorno complicado, difícil, una economía de Costa Rica que apenas quiere levantarse de la pandemia, los mercados deprimidos, el rambután, si bien es cierto, es una fruta excelente y espectacular, pero a veces los bolsillos no da para tanto. Hay otras prioridades. Entonces las prioridades se antepusieron a esto. Entonces tenemos un panorama complicado, un precio de rambután que no despega o que más bien se entierra, y es el único año, porque también esa es una reflexión que quiero hacer, es el único año en que Pablo como productor y Pablo como miembro de una asociación no pudimos sacar un solo kilo de fruta al mercado nacional. Es increíble lo que estoy diciendo. Sí. Porque cuando nosotros empezamos a cortar fruta en Paso Canoas, ya no valía la pena llevar mamón chino a los grandes mercados, llámese Walmart, llámese Senada o llámese los otros mercados que hay en gran área metropolitana, porque ya prácticamente el margen se ha reducido. El costo debe asumirlo el productor, cosa que a nosotros nos parece que es muy cruel eso. Entonces, al final, nos vimos en una situación acorralados, porque no había otra palabra. Nos acorraló las condiciones. Pérez Celedón ya tenía fruta, los precios muy, pero muy por debajo del piso histórico. Y entonces solamente quedó una opción, y que esa opción es gracias a que, si bien es cierto, Costa Rica estaba llena de fruta, pero Centroamérica no tenía fruta. Sí. Y esa fue la condición que permitió que tuviéramos un desfile de camiones. Hablo de desfile de camiones porque estamos hablando que Canoas ingresaban alrededor de entre 3 y 5 camiones por día, que todos llegaban a buscar fruta o ya tenían contratada fruta, que en el caso nuestro teníamos por semana entre 6 y 7 camiones que llenar. Por mes, sí. Y que había que darle respuesta a todos. Vendimos por caja, el precio era muy similar al mercado, al precio en finca, entonces, pero con una relevancia de que es por caja, de que nadie tiene que estar midiendo si pesa o no pesa la caja, que la calidad de la fruta, que si la fruta iba pintona o no pintona. Entonces hay una serie de condiciones, que el mercado es otro mercado. Entonces empezamos por ahí. En Canoas creo que eso fue un frenesí como de un mes más o menos. Estamos hablando que en un mes a un ritmo de 5 o 6 camiones, y estamos hablando de 25 camiones. Es que, Pablo, eso que vos decís fue la intensidad de cosecha en ese momento. Sí, fue una cosa que, aunque teníamos tanta abundancia, se limpió la zona en cuestión de, como vos decís, 30 días. En 30 días. Estamos hablando de que nosotros más o menos movimos casi 500,000 de kilos. Sí, y 500,000 de kilos, sinceramente, no es fácil. No, es considerable. Estamos hablando de una porción enorme del pastel del rambután, y que al final hizo falta la fruta, porque ese era el otro tema, ¿verdad? Claro. Estamos hablando que la fruta se estabilizó, el precio de la caja. Nadie llegó, rebájenme 50 centavos dólares. No, eso no existió. Fue una cosa de locos, fue una experiencia lindísima. Era brete desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Todos los días del mundo, no había día de descanso. Hubo un equipo afinado, sinceramente, para poder tener las cajas a tiempo, repartir las cajas, la coordinación con los camiones. Y fue una experiencia muy satisfactoria, porque después de que pasó la cosecha, tuvimos solamente señales de gratitud por parte de los productores, por parte de los importadores, señales de gratitud también. Y esas son las cosas que queremos compartir hoy acá.
que son experiencias que nacen de una situación complicada Sí. y que al final se transforman en una experiencia lindísima, en una experiencia para contar, bueno, que una cosa es decirlo acá y otra cosa es vivirlo, es estar en el terreno, ¿verdad? A todo galope. Y posteriormente a eso, y tomando en consideración que Pérez Celedón siempre, aunque tenga fruta, siempre va a estar un poco más atrás, Sí. tuvimos la oportunidad de irnos 15 días, 3 semanas, Sí. Isaac y yo, a Pérez Celedón, y a meter a Pérez Celedón en ese frenesí, cosa que ellos no estaban acostumbrados, porque también esa es otra. Nunca habían, perdón, Pablo, nunca habían tratado con importadores, no sabían de esta logística. Correcto. Y aparte de eso, que su cultura de comercialización de los centroamericanos es muy diferente, el consumo en Honduras es muy diferente, y esta zona de Pérez Celedón desconocía completamente de eso. Sí, sí, había un desconocimiento total. Y los primeros días fueron traumáticos, durísimos. Yo te recuerdo a vos arriba en los camiones tomando videos, haciendo, bueno, toda una labor que ya nosotros los viejos definitivamente, digamos, no es que no la valoremos, simplemente que no estamos acostumbrados a ella. Pero ver a los jóvenes entusiasmados, buscando nuevas alternativas, tratando de resolver un problema de fondo, porque teníamos un problema enorme de fondo, que era la comercialización de la fruta, ayudarle a los productores para que sacaran toda su fruta. Pablo, recuerdo que había mucha incertidumbre, porque Pérez Celedón es muy grande y nunca habíamos llevado los camiones a Pérez Celedón. Sí, entonces no sabíamos cómo iban a salir las cosas, si íbamos a tener suficiente fruta, si el productor iba a estar de acuerdo en la forma en cómo se comercializaba, muchísimas cosas. Sí, habían como muchos nubarrones, digamos, en el camino. Habían cosas que debíamos de resolverlas en ese momento, como en el caso cuando llevan criollo a los camiones, y que no, es que esta fruta no va, y comienza el estir y encoge, y que no la podemos cargar. O productores que nos topamos, recuerdo, Pablo, que con fruta cosechada hace 48 horas, que eso era inaceptable. Sí, también. No podemos cargar eso. Sí. Cosas que no pueden llevarse. Y al final la experiencia lo que nos dijo es que todos estamos abiertos a entrar en una especie de negociación de esa naturaleza, que las condiciones a veces cuando imperan y ahí se necesita resolver, se necesita innovar, se necesita pensar diferente. Sí, y es que también ahí tal vez no fueron 500,000 kilos, pero sí fueron aproximadamente unos 200,000. Pablo, yo tengo registrado que fueron por lo menos 15 contenedores que sacamos. Sí, claro, alrededor de 200,000. 20 días. Sí, 20 días más o menos. Entonces, esa fue una experiencia que hoy marca Pérez Celedón. Porque también estamos hablando de qué sucedió en el 2022, pero es que hoy estamos a las puertas de algo parecido. Sí. Tenemos cosecha en abundancia, tenemos un precio que de momento está estable, pero que eso no quiere decir de que se vaya a sostener estable en el tiempo. Otro aspecto importante es que estos comercializadores pueden pagar un poco mejor la caja. Entonces acercamos las posiciones y permitimos que se ingresen los camiones, porque cuando digo permitimos que se ingresen, tiene que ver con el precio, con la logística, tiene que ver con el mercado interno de Costa Rica también. En aquel momento el precio estaba al garete totalmente, en el año 2022, en el suelo totalmente. Hoy estamos en una situación bastante parecida, pero con unas condiciones de precio tal vez un poco diferentes, que de repente eso le va a generar un mayor beneficio a los productores. Ahora recuerdo esa vez que donde estuvimos trabajando acá en la región de Paso Canoas, cargando camión tras camión, terminamos prácticamente con toda la fruta de la región acá. Y recuerdo ese día recibo una llamada de Pablo y me dice: Isaac, los importadores quieren ir a cargar a Pérez Celedón y yo necesito que alguien me ayude. Y esa persona es usted. Y le digo: Pablo, sí, no, cuente conmigo. Siempre con esa incertidumbre de que era un campo nuevo, literal, relativamente, productores nuevos. Y yo: no, Pablo, vámonos para allá.
Y así fue. Nos fuimos para Pérez Celedón y fue una locura, una experiencia, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y es que cuando hablamos de logística para el mamonchino o el rambuncán, que es una fruta tan perecedera, debe ser súper precisa. Y un importador no puede venir acá a ver preguntar. qué hay, A qué no hay. preguntar quién tiene. No, A eso no preguntar funciona, quién así tiene. no funciona esta industria. Sí, sí. No, y retomamos el tema casualmente ahí, en toda la coordinación que hay que hacer previa a que el camión ingrese. Porque ya, y es que no podemos decirle a un camión que ingrese al país si todavía no tenemos certeza de quién va a cortar Sí. todas esas cajas. Y después viene todo el tema de logística que tiene que ver, ¿verdad? Con cuántas cajas para quién, las condiciones en las que debe ir la fruta, Sí. las condiciones en las que debe ir la caja, en los horarios también, porque es un desgaste de todo el día, desde la madrugada, porque la caja se termina repartiendo incluso hasta el día de cosecha. Sin embargo, hay que tener todos esos detalles afinados, porque los atrasos ya, cuestan plata. Claro, Ese sí, es sí, es ahí donde hay que tomar en cuenta el tiempo que dura el importador en llegar acá, 48, 72 horas, muchas veces hay atrasos, no puede llegar a esperar, la fruta tiene que estar fresca y la cantidad de fruta o mercadería que se necesita tiene que estar exacta y salir en un tiempo récord. El camión, el importador no puede quedarse aquí esperando un día más por algún atraso, ¿no? Hay que resolver en el momento Sí. y que salgan con lo que ellos vinieron. Inclusive hemos visto casos, Pablo, de que otros importadores tienen acá algún atraso, llámese en aduanas, en carretera o en campo, y les toca, al final, se les daña la fruta y les toca ir a botar. Sí, 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 ese año 2022 hubieron dos eventos parecidos, pero no tuvieron que ver con atrasos meramente digamos, de logística, sino que fue un problema Me parece que fue en en aduanas nicaragüenses. Ahí X persona no estaba, digamos, con todos los papeles en regla y entonces al camión no le permitieron el circular por Nicaragua. Creo que eso sucedió para dos o tres compañeros ahí de importadores, pero eso es parte del trajín, Sí. eso es parte del trajín. Incluso gente que tiene mucha experiencia como esos importadores, a veces tienen esos obstáculos por un simple vencimiento de una licencia, por un simple detalle. Y entonces ya el camión no puede circular, sobre todo si es fin de semana, porque esos son los viajes más delicados. Sí. Entre viernes en la noche, sábado y domingo, porque ahí ya lo que está. Y si alguien falla, hay que esperar hasta el lunes. Y ya una fruta de viernes al lunes, ya Eso, lista para la fruta. Eso, y que se está esperando ya en mercados mayoristas de Centroamérica para un día en específico, a una hora en específico, y un atraso más allí, sí, complica totalmente tanto el precio como la calidad de la fruta en esos países. Sí. Sí, no, todo funciona como un reloj en esa cadena de comercialización. Y Pablo, algo que me llamó, bueno, que ya nosotros conocíamos, pero que llamó mucho la atención en Pérez Celedón, fue el manejo de la fruta. Ellos no estaban acostumbrados a comercializarlo por caja, sino aquí siempre hemos trabajado por kilo. Y cuando ven eso se asustan mucho, muchos estaban un poco escépticos de esta forma, y también de cómo se manipulaba la fruta y cómo la cargaban y demás. Pero ya nosotros tenemos ya varios años en trabajarlo y conocerlo, pero el productor de Pérez Celedón fue algo totalmente nuevo. Sí, fue una experiencia nueva, sobre todo, porque Pérez Celedón culturalmente, ¿verdad? O sea, la cultura de ellos ha sido el café y la forma como ellos trabajan las plantaciones y todo lo demás, pero estos comercializadores de Centroamérica, donde más han cargado frutas en Paso Canoas. Entonces, en Paso Canoas ya se sabe
el camión hondureño en qué condiciones debe ir su caja, el camión salvadoreño igual, entonces el camión que va para Nicaragua igual. Entonces ya existe un conocimiento previo Sí. de las cosas, las condiciones en las que debe ir la caja. Cuando nosotros aterrizamos en Pérez Celedón, empezamos a iniciar ese proceso de cultura, de cómo debe ir la caja para Centroamérica. Y como sucede a todos los seres humanos, ¿verdad? Nos resiste el cambio. Sí. Y entonces, en esa resistencia, ahí es donde tiene que jugar ya el papel de convencimiento, de enseñarle a la gente cuál era la bondad del camión que estaba ahí. Porque también ese es el otro tema. Es cierto que uno tiene algún beneficio llevando el camión, pero es que el mayor beneficio lo tiene el productor. Claro, en aquel momento, Porque como había tanta fruta, no había muchas opciones tampoco para colocar el producto. Y como hablaba anteriormente, había mucho miedo de parte del productor de esa temporada de que iba a pasar la fruta. Muchos productores inclusive en algunas zonas perdieron correcto, sus cosechas, su sí, fruta. sí, que eso es lo otro doloroso de ese año también, Claro. porque ahí tenemos una parte gris, gente que no pudo enchuflarse a la comercialización o simplemente a un capricho dijo, no, yo a este precio no vendo, prefiero que se pierda, porque también tenemos esos episodios Claro. oscuros dentro del rambután, pero las bondades, o sea, el negocio de que el camión estuviera ahí, el convencer a la gente de que era la única salida para la fruta y que no era una mala salida, porque es que a veces, digamos, los seres humanos tratamos de confundir de que creer que un atajo nos va a llevar a una situación complicada y no, ese atajo de ese año le sirvió de mucho beneficio, tal vez lo recordás, a productores que salían muy pero muy contentos recibiendo sus dólares por caja, que por lo menos generaban trabajo, empleo y que todo el mundo se beneficiaba en la cadena. Y recuerdo, Pablo, de las primeras entregas, el productor siempre escéptico de que mira, que la caja aquí, que el peso, que la fruta, que eso no se debe colocar así. Y al final de la temporada o en media temporada ya conocían el manejo y era mucho más rápido y fácil para nosotros, digamos, porque ya se había como, se les había enseñado cómo se trabaja y al final terminaron súper agradecidos al final de temporada por toda la comercialización que llevó, el proceso que se llevó. De lo contrario, eran miles de kilos que hubieran quedado ahí. Si hacemos un número así rápido, estamos hablando de más de 200.000 kilos que salieron en 2 semanas y media, 3 semanas. Sí, o sea, fue una locura. Lo de Canoas, bueno, ni siquiera dimensionarlo, sí, porque yo no sé si este año vamos a estar a ese nivel, pero arrimarse a los 750.000 kilos, porque más o menos entre Canoas y Pérez, eso fue lo que se movió, y ahí estamos hablando de aproximadamente el 20% de la cosecha de todo Costa Rica. Sí, sí, no. O sea, eso es una locura, atípico. Sí, atípico, ¿verdad? Pero hoy las condiciones están muy parecidas, porque esa, digamos, es lo que quiero como dimensionar para este año. Tenemos condiciones parecidas y tenemos condiciones en Pérez Celedón también de fruta que va a estar más o menos en el pico de cosecha de Canoas, ya Pérez Celedón también va a tener fruta y que este año por la experiencia que tengo y por la estabilidad que veo en el mercado interno costarricense, muy probablemente tengamos tal vez un precio un poco mejor por caja. Sí. De repente, si el precio es un poco más alto, tal vez los otros mercados se achiquen un poco, pero no lo considero muy sustantivo. Pero lo más importante, que el que tenga fruta reciba mejor precio. Y al final, Pablo, sea como sea, esto viene justamente a beneficiar a todo el mundo, porque viene a competir con el precio nacional, con el comerciante nacional. Y es ahí donde todos tienen que justamente pelear por ese precio
intentar por lo menos que se mantenga Estabilizarlo. y que se beneficie el productor. Estabilizarlo, porque recordad que en el año 2022, cuando el precio se estabilizó al productor en $8 la caja, no se movió de ahí. Cosa que yo recuerdo en condiciones diferentes, hasta en $5 la caja. Sí. Hasta en $5 la caja. En condiciones diferentes y en años anteriores. Pero en el año 2022, con la cantidad de fruta que había, con la cantidad de gente buscando fruta, la caja se estabilizó en $8 para el productor, no se movió de ahí y todo fluyó de una manera muy, pero muy significativa. Tanto para los productores como, bueno, y es que no solamente cuando hablamos acá también de un beneficio en una zona en particular, al final se termina beneficiando todo el país. Sí, claro. Y algo que tal vez la gente no ve, el trabajo, la logística de todo esto, pareciera que es fácil, pero no, es una logística muy precisa. Coordinar el tema del plástico, que no tienen ustedes idea lo importante que es, desde el día antes, las horas antes que viene ya el camión de camino. Tener las cosechas programadas en esta fruta, todo es programado, no puede nada más, porque pues, sucedió mucho en Pérez Celedón, que se acercaba la gente con fruta y ya tenía tal vez 48 horas de cosechada y querían cargar del camión y eso no era posible. Tiene que ser preciso, ya todo desde que salía el camión ya estaba la fecha, los productores y la cantidad de fruta programada. Y es así como se debe trabajar. Ahora, llenar 4 o 6 camiones en una semana, eso lleva una logística grandísima, que no es tan fácil tener esa capacidad. Y también es importante saber cuál es nuestra capacidad. Y el acompañamiento de los productores, porque eso es fundamental. Claro, totalmente. O sea, productores comprometidos, responsables y convencidos, porque ahí es donde está la clave. Y también de parte de nosotros, la responsabilidad, el compromiso, el saber que no podemos quedar mal, el saber de que todo tiene que trabajar bien engranado, bien articulado, y que no pase como lo que sucedió una noche cuando estaba saliendo un camión, que llegó alguien ahí que ya andaba como 100 cajas, que no se las quería entregar a otro porque iban fiadas. Entonces son o sea, eso habla del trabajo que uno hace, que la gente te busca porque sabe que hay responsabilidad, que hay compromiso y que uno no le va a quedar mal a los productores. Entonces eso es lo importante. Esa noche, recordad que, es que yo no recuerdo si vos estabas ahí, llegó alguien ahí que andaba 100 cajas, que si se las podían echar al camión, y el camión cerrado, ya, o sea, ya eso no iba a suceder porque no había campo. Lastimosamente, una mala situación para el productor, pero sí, lastimosamente así no es como se trabaja. Y es justamente importante la coordinación con el productor. Pablo, para cerrar ya, ¿algo más que quiera agregar a esta increíble experiencia que vivimos en Pérez Celedón? No, y solo decir que las historias se repiten, pero no como dicen los filósofos, ¿verdad? Que cuando se repite la historia se repite en tragedia. Hoy queremos repetirla de la misma manera, con el mismo compromiso, con la misma dedicación, con las mismas ganas de trabajar, pero sobre todo con el mismo lema: que nuestra producción nacional se beneficie, que nuestros productores estén mejor, que el cultivo salga adelante y que todos estemos en sintonía con estas nuevas condiciones. Así debe ser. Con eso cerramos. Un gran saludo desde la zona sur y nos vemos pronto.